bueno, ustedes saben, uno de los grandes temas, obviamente, a erradicar por completo es la corrupción, pero en este caso también con Liliana Alvarado vamos a hablar acerca de la corrupción y la recaudación fiscal, ¿no? O sea, Así es, ¿cómo está pasando ahí? ¿Qué está pasando? Mira, la verdad, Platícanos. Bernardino, es que la corrupción es un fenómeno que afecta, digamos, a prácticamente todos los sectores lados, de ¿no? la vida pública, digamos, de los distintos países. Y también entender que la corrupción es un país, justamente, ahora que lo digo, que afecta en mayor o menor medida. ¿Aquí en el país? No, en México, Bernardino, pero en todo el mundo. Todo el mundo. O sea, no existe un país que esté libre de corrupción, ¿no? Entonces, bueno, retomando esta idea de que afecta en diferentes sectores, Bernardino, hace pocos días el Fondo Monetario Internacional, este organismo internacional, presentó un informe que se llama Monitor Fiscal Fondo Monetario Internacional, frenando la corrupción, este es el nombre del informe, en el cual nos deja ver, pues, cuáles son algunos de los efectos que tiene la corrupción en la vida pública, empezando desde la desconfianza evidentemente que le genera la corrupción de las personas hacia el gobierno, ¿no? Hace claro, que pierdan legitimidad. Sí, ¿para qué voy si me van a pedir dinero y no van a darme las cosas ¿Para rápido? qué denuncio? ¿Para qué denuncio? ¿No? ¿Para qué pago mis impuestos? Claro. Si no tengo alumbrado público. No hay servicios, el transporte es malo, ¿no? Público, no hay seguridad. No hay seguridad, que es otro de los grandes temas fundamentales, ¿no? La entonces, seguridad. Pierde legitimidad del gobierno, ¿no? La otra es que también hace que las políticas públicas sean menos efectivas y menos justas. Y la tercera es que definitivamente también genera que se inviertan menos recursos, pues en lo que son servicios y bienes básicos relacionados con la salud, con la educación, con la vivienda, etcétera, ¿no? Pero bueno, justamente lo que dice este informe, que me pareció muy interesante, es que en los países en donde se registra un mayor nivel de corrupción, la recaudación tributaria es menor, ¿no? Y este efecto se da por diferentes cosas, ¿no? Una, como bien decíamos, porque las personas de alguna otra manera piensan que sus impuestos pues van a estar como mal utilizados y por eso tienen como mayores, pues, como reticencias a contribuir, ¿no? A pagar sus impuestos. La otra también tiene que ver, Bernardino, con que los contribuyentes más grandes, ¿no? Los grandes contribuyentes, las grandes empresas, también pagan, ¿no? Por pagar menos impuestos. Y esto podemos hablar de alguna manera como que no necesariamente está fuera de la ley, pero se genera un poco más de elusión fiscal, que aquí hay una diferencia técnica entre lo que es la evasión fiscal, que simplemente decido no pagar, ¿no? Y ahí le doy vuelta y todo, ¿no? Y la elusión, que ya es como que implica como mayor tecnicidad en la que tú haces uso de esos pequeños huecos que tiene la ley, ¿no? Para pagar menos impuestos, por este ¿no? lado me voy y al fin no me van a cobrar ningún requerimiento, ni van a hacer requerimiento a la autoridad, pero lo está dentro fiscal, legal. Bernardino, que hacen como las grandes empresas y que contratan justamente a los grandes despachos y las grandes firmas para justamente pues pagar menos impuestos, ¿no? Aquí hay un dato interesante que en este estudio se dice que los países más corruptos recaban en impuestos o recaudan 4% de su Producto Interno Bruto menos que sus contrapartes menos corruptas, ¿no? Y también nos da un ejemplo de cómo países como Georgia y Ruanda, que combatieron la corrupción, han visto incrementos en su recaudación fiscal de un 13%, que 13% es muchísimo en el caso de Georgia, y 6% en el caso de Ruanda. Ahora, por un lado, Bernardino, tenemos el efecto de la corrupción en la recaudación, ¿no? Y por otra parte, evidentemente, le impacta esto al tema del gasto, ¿no? Porque, pues, obviamente, como que los gobiernos quieren recaudar impuestos para redistribuir esos impuestos, ¿no? Y entonces así acabar con problemas como la pobreza, la desigualdad, salud, vivienda, por ejemplo, ¿no? educación y demás, ¿no? Temas, sí, claro. Y también lo que nos dice este estudio es que los países donde tienen mayores niveles de corrupción se invierte menos, ¿no? En este tipo de servicios, por varias razones, y una de ellas también tiene que ver porque el efecto de la corrupción hace que se paguen también sobreprecios para todos estos servicios y por ende, pues no nada más van a ser servicios de poca calidad, sino, como te digo, estos sobreprecios van a hacer que
otorgues menos servicios. Y ahora Ok. tenemos, por ejemplo, recientemente, el día de hoy estuvo en las noticias y creo que también se abordó en la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel el tema del ISSSTE, ¿no? Ok, sí, que ahí hay un problema, ¿no? Que en julio muy probablemente ya no alcance el dinero, en pocas palabras. Problemón. ¿No? Problemón son, así es. Bernardino, sí, ¿no? De salud, Y además, que ¿no? tiene De que ver asistencia. exactamente con justamente estos problemas que, por ejemplo, tanto el ISSSTE como el IMSS, ¿no? Han tenido de desfalcos, de malos manejos de ya muchísimo tiempo atrás, ¿no? De sobreprecios en los medicamentos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, nosotros desafortunadamente aquí en México podemos palpar, ¿no? Cómo la corrupción ha hecho, ¿no? Y digo, no nada más que nuestro gobierno recaude menos, y podemos seguirnos aquí hablando sobre el tema de la informalidad durante 6 horas, ¿no? Y el problema que representa México, sino cómo también esto, de alguna otra manera, también impacta al momento de quererse redistribuir el gasto, ¿no? Sí, pero por ejemplo, el tema de salud, Liliana, que es un tema de vida o de muerte, en pocas palabras, ¿no? Porque quienes han visitado los hospitales, quienes tienen un paciente, un pariente o ellos mismos en el hospital, ves todas las deficiencias que hay, ¿no? ISSSTE, IMSS, en estos casos. Hace rato por la mañana leí ahí alguna nota de una señora que le negaron, no sé si sea cierto, sea verdad, le negaron la atención médica para dar a luz, ¿no? A dar a su bebé en el Instituto Mexicano del Seguro Social. No lo sé si sea verdad, sea mentira esto, pero bueno, lo cierto es que hemos oído No muchos es la primera, casos, Bernardino. oímos muchos Exacto. casos de esto. Entonces, finalmente, ¿por qué niegas esa atención? Tú decías justamente dentro de esta corrupción, políticas públicas sean menos efectivas y justas, ¿no? O sea, es decir, ¿qué se hace en cada cambio de gobierno? Hace rato en el bloque anterior hablábamos justamente de estas políticas que se las cambian por caprichos de los políticos, cambian y cambian y cambian, pero el más perjudicado por todos los casos de corrupción es la persona que está solicitando esos servicios públicos, por ejemplo. Mira, ¿no? es un tema de corrupción, pero también es un tema de malas decisiones. Y aquí tenemos el tema del ISSSTE que estábamos platicando hace ratito, pero también, por ejemplo, Bernardino, tenemos a todos estos funcionarios públicos que los dejan sin un seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Por ejemplo. Cuando se sabe de entrada todos los problemas que ya tenía el ISSSTE encima, ¿no? Entonces, las personas que ahora no tienen un seguro de gastos médicos mayores, ahora, obviamente, la única opción que tienen es el ISSSTE, Y ¿no? tienes que estar dado de alta en el trabajo, Sí, porque pero si no, no te reciben, la te dan de baja. saturación, Sí, es una saturación Bernardino, impresionante, así que es. Sí. obviamente estaba el ISSSTE desbordado desde antes que se tomara esta medida, ¿no? Entonces, y ahora nos venimos a preguntar, ¿por qué será que están tan malos los servicios, ¿no? ¿Por qué será que no hay medicinas? ¿Por qué será que no hay citas, no hay no hay instrumentos, muchas veces para atenderte, ¿no? en una emergencia, por ejemplo. Es ¿no? una desgracia, ¿no? Sí. Entonces, al final son temas que se tienen que ir, digamos, como modificando de uno en uno. Y este reporte, digamos que hace recomendaciones un poquito más generales sobre el tema de la corrupción y no tan puntuales sobre el tema de la recaudación o de la redistribución del gasto. Y algunas de ellas son muy interesantes y las hemos tocado ya muchas veces en este programa, que es, número 1, se necesita profesionalizar al servicio civil, ¿no? Y con esto te digo que ¿Pero a qué te refieres el servicio civil? El servicio profesional de carrera. De carrera civil, o sea, el trabajador ¿Tú te acuerdas que está... nosotros tenemos una ley del servicio profesional de carrera en donde entiendo por que méritos, por oposición, te quedas en la plaza. Se supone, ¿no? Que eso es lo que en dice la ley en ese teoría, momento, ¿no? Sí, Porque claro. en realidad, Bernardino, pues este servicio profesional de carrera ha tenido muchas fallas y ahora en este nuevo gobierno, pues con los recortes a los sueldos, con los recortes a las prestaciones, me parece que este relanzamiento del servicio profesional de carrera yo no le veo ni pies ni cabeza. Una, porque no han dado los detalles de cómo va a ser, y dos, porque para que realmente funcione un servicio de estas características se necesita presupuesto y se necesita invertir en los funcionarios públicos, se necesita invertir en sus salarios, se necesita invertir en sus capacitaciones, pero también en sus evaluaciones y también en todos estos mecanismos de separación del puesto. Ahora, este tema está prácticamente olvidado por ¿no? completo, sí. Entonces, Sí, sí. mucha demagogia diciendo que va a haber el relanzamiento, en la medida en la que no se le inyecte recursos a este tema, no nos va a servir, ¿no? Y finalmente, Bernardino, también Sí. tenemos el tema de seguir con las auditorías independientes y mayor cooperación entre los países también para frenar lo que es la corrupción o los actos de corrupción en el ámbito internacional.
Pues bueno, falta todavía mucho por Muchísimo, erradicar todo Bernardino, esto. estamos en pañales. En pañales aún todavía. Y bueno, quieren saber más, que te escriban Liliana Alvarado. ¿Dónde es tu, Así, arroba Twitter? Lili Alvarado B de bueno. Ve de bueno. Muchísimas gracias, Liliana. Nosotros estamos